Buenas tardes, estamos con Eduardo Álvarez Bermúdez. Buenas tardes. Muy buenas, Javi. Que nos une una gran amistad por el hecho de que jugó los primeros años en juveniles en Agustinos, y por lo tanto le conozco desde esos años, y era un jugador espectacular jugando al fútbol sala. Pues Eduardo lleva jugando al fútbol sala desde los 11, 12 años. Empezó jugando al fútbol sala en el San Esteban y continuó así en diferentes equipos. También con 15 años, siendo un chavalín, jugaba en el Trébol, en la liga local, y luego jugó 2 temporadas de juveniles fantásticas con Agustinos, y con el hito de la última temporada, la temporada 88-89, en Vigo, jugó la final del Campeonato de España Juvenil contra el Aldebarán de Madrid, y casi les damos la sorpresa porque perdimos 3-2 y merecimos más, la verdad. Bueno, Eduardo, pues luego Eduardo continuó su carrera como jugador de fútbol y tuvo una carrera brillante, llegando a jugar en la Cultural Leonesa, y luego estuvo jugando en varios equipos de la provincia de León hasta que dejó el fútbol. Entonces, has disfrutado un montón del fútbol y del fútbol sala. ¿Qué te gustaba más del fútbol sala con respecto al fútbol? Bueno, he disfrutado de las dos cosas, la verdad, tanto del fútbol como del fútbol sala. En cada uno de los deportes de una manera diferente, pero sí que es verdad que el fútbol sala te dejaba pues mucha más continuidad, mucha más participación directa con el balón. Entonces, bueno, estabas casi siempre participando, o bien de manera directa o de manera indirecta. En el fútbol, lógicamente, al ser 11, pues bueno, digamos que esa participación, bueno, pues se diluye más, ¿no? Claro. Entonces, en el fútbol sala es verdad que cada 3 segundos estás prácticamente interviniendo casi de manera directa tocando el balón. Y eso a los jugadores técnicos engancha un montón, eso de tener apretar los pies cada pocos segundos, y además en una buena jugada te plantas, das una asistencia o metes un gol, cosa que en el fútbol no pasa. Por eso el fútbol sala es muy agradecido en ese sentido. Sí, pues también, claro, lógicamente tiene que ver con las dimensiones del terreno, ¿no? Del terreno de juego. En el fútbol estás hablando de campos de 105 por 68, 105 por 70, el fútbol sala las dimensiones 40 por 20, con lo cual, claro, la cercanía a portería rival es mucho más rápida, todas las transiciones son mucho más rápidas, y el grado de participación pues es más alto, aparte de que lógicamente el número de participantes es menor. Dices tú que los jugadores técnicos lo agradecen. Yo creo que los técnicos y los no técnicos, el que tiene menos técnica también lo agradece, el estar constantemente, bueno, pues pudiendo participar del juego, claro. Fenomenal. Pues como decía yo, a Eduardo le conocí pues en los juveniles de Agustinos, y era un jugador con no ya potencial, sino que realmente era un jugadorazo de fútbol sala. Además era muy espectacular jugando, conducía el balón pisando la pelota de una forma que no se ha visto a casi nadie. Luego era muy bueno pasando, metía goles, era un jugador completísimo. Entonces, ¿qué te voy a decir? ¿Qué recuerdas de la final del Campeonato de España contra el Aldebarán en junio del 89 en Vigo? Bueno, yo creo que es el mejor recuerdo que tengo a nivel de fútbol sala. También es verdad que es la época en la que, bueno, pues juegas con los que son tus amigos, compañeros de clase, pero tengo un recuerdo estupendo, Te queda el sabor amargo de no haber podido ganar, pero realmente, claro, nos enfrentábamos a un equipo de Madrid que tenía jugadores que incluso luego llegaron a ser... bueno, el que nos metió los 3 goles fue correcto, David Marín, que luego fue jugador de Interview y que es entrenador ahora mismo de equipos de fútbol sala de división menor, y ha sido internacional. Entonces, bueno, nosotros que digamos que éramos un grupillo de amigos, fuimos capaces de plantarnos en la final del Campeonato de España, plantar cara a un equipo tan complicado como ese. Y bueno, pues igual nos faltó un poco de suerte o de madurez para poder ganar. Pero y en esa final mojaste, que metiste un gol, ¿no? Sí, de hecho fue yo creo que el último gol que metí a fútbol sala. ¿Te acuerdas de ese gol? Sí, me acuerdo, porque yo creo que fue no sé si fue un doble penalti o algo así, que
perdíamos 3-1, metimos el 3-2 y bueno, nos daba todavía un poco de chance para ver si éramos capaces de empatar, pero bueno, no pudimos, no fuimos capaces. Se me viene a la cabeza que en esa Sí. final falló un gol Clemente a puerta vacía, ¿no? Sí. Sí, me acuerdo. O sea, que tuvimos... No se lo tendremos en cuenta al bueno de Clemente. Sí, yo es que no se lo perdono. Clemente, que es una final, mételo, joder, mételo. Si hace falta quitarte el flequillo así para atrás, quítatelo, pero hay que metérselo. Sí. Bueno, el fútbol sala cambió un montón de esta época dorada que digo yo, que yo la he titulado así, que fue la década de los 80 y de los 90. Al fútbol sala actual pues ha cambiado mucho. En el fútbol sala antiguo pues cada uno tenía su perfil, explotaba su perfil y veías a jugadores diferentes. Y ahora el fútbol sala a mí particularmente me gusta muy poco porque están todos automatizados, robotizados, mucha fuerza física, mucha intensidad, todos los jugadores parecen iguales y sobre todo tapan espacios y de cara al espectáculo el fútbol sala actual pues la verdad es que a mí me gusta poco. ¿Qué opinas tú de la diferencia entre ese fútbol sala que tú jugaste y el actual? Bueno, yo creo que de aquella había como más puestos específicos donde uno jugaba de cierre, otro jugaba de pivote, los que juegan en los lados, los alas. Y ahora sí que es cierto que está, como bien dices tú, todo como muy mecanizado, ¿no? Como muy estructurado para que, bueno, nosotros hacemos una salida de 3 o salida de 4 o salida de 2 y vamos a mecanizar los movimientos donde tú corres aquí, vamos a presionar al equipo contrario en campo rival, vamos a intentar eso, que más que hacer nosotros, que no hagan ellos. Y se explotan quizás menos las individualidades que pudieras tener, que antes yo creo que era lo que te marcaba la diferencia. Yo recuerdo jugadores de la edad mía, pues bueno, por hablar de compañeros, estaba Clemente, Noé, David, el portero, que era un espectáculo, Santi, Fernando Robles, que era un lujazo, pero luego en equipos rivales, recuerdo pues a Joaquín, por ejemplo, que es que metía goles como churros y que era un tío con una capacidad para desbordar y para anotar sin entrar en dinámicas de juego, que tenía una capacidad terrible. Entonces yo creo que eso sí que se ha perdido porque se ha mecanizado todo mucho y bueno, se ha perdido quizás esa iniciativa individual que antes sí que había. ¿Cuál es el mejor recuerdo de un partido de fútbol sala en el que hayas jugado que tienes? ¿Uno, o dos o tres, los que quieras comentar? Bueno, tengo evidentemente la final de Vigo, con ese sabor amargo de no haber podido ganar, pero para mí es un recuerdo imborrable y de hecho, bueno, pues quizás es, más allá del fútbol sala, uno de mis mejores recuerdos a nivel deportivo. Y luego sí que recuerdo en un maratón de fútbol sala un gol que meto de chilena, que bueno, yo creo que todavía me duele la espalda del golpe, pero sí que tengo ese recuerdo fue en Vivero y alguna vez con alguno de los que fue conmigo, bueno, pues lo recordamos y decían, meter un gol a fútbol sala de chilena fútbol sala. ¿Y el portero estaba en la portería? Sí, el portero estaba en la portería. ¿Estaba en la portería? Sí. ¿Tienes el vídeo de ese gol? No lo tengo. Qué pena. Pero es verdad, ¿eh? O sea, te creo, yo te creo, te conozco y te creo. Sí. Pues bueno, ¿te acuerdas de esos dos momentos? Sí, bueno, la verdad es que yo utilizaba el fútbol sala un poco como evasión del fútbol, cuando acababa la temporada de fútbol. Entonces, siempre que tenía la oportunidad de participar en un maratón o en algún torneo o en alguna cosa, la verdad es que bueno, aprovechaba y lo hacía. Y recuerdo, por ejemplo, también pues con Agustinos, aparte de la final esa de juveniles, pues bueno, pues la final contra Medina del Campo, no sé si fue Medina del Campo o Medina Río Seco, que fue el campeonato de Castilla y León. La Copa de Castilla y León, ¿no? Y también tengo el recuerdo eso de haber participado, bueno, pues también con amigos, porque al final éramos lo que éramos, un grupo de amigos. Y quedamos campeones de Castilla y León, de Copa, contra Cristalerías Gutiérrez de Medina del Campo. De Medina del Campo era, sí, eso es. Muy bien, fantástico. Un recuerdo de un partido televisado de fútbol sala que recuerdes, y es que te acuerdas, igual has visto. Pues tanto. más que televisado, fue el que fue en directo, y fue después de jugar nosotros la final del Campeonato de España en Vigo, jugaban Interview, la final de la Copa la jugaban Interview, y de aquella
el Marsan, que yo creo que era el Penzoil Marsan. Y tengo el recuerdo de ese partido porque fue la primera vez que vi jugar a Paulo Roberto, que llegaba a España, yo creo que fue el primer año que llegó a España, y es que era un verdadero espectáculo verle jugar, porque luego sí que es verdad que, bueno, pues fichó luego por ahí Pozo, ya, bueno, pues ya era más conocido, pero yo creo que aquel que fue el primer año que él jugó aquí en España era un poco desconocido, y la verdad es que era, o sea, era una maravilla verle jugar. De hecho ganó el Penzoil, ganó, yo creo que fue 7-3, 7-4, no sé, al Interview Joyce, que aquella era como, vamos, el Nova más del fútbol sala. Sí, sí, sí. Sí, sí, la verdad es que fue un descubrimiento para todos. Ese chaval brasileño con 18, 19 años que hacía maravillas con el balón y que él solo desequilibraba y ganaba partidos. La verdad es que fue un lujo verle tan joven y además marcando diferencias. ¿Y qué jugador leonés de fútbol sala o qué jugadores leoneses de fútbol sala te gustaban más? ¿Con cuáles eran por los que disfrutabas más? Bueno, yo de los que he visto, bueno, barro un poco para casa y Fernando Robles, porque era un jugador que decías, juega rápido, no, regatea bien, bueno, sí, pero tampoco es que sea Onésimo regateando. Y el tío era capaz de ganarte un partido él solo y capaz de dirigir a un equipo él solo con su manera de jugar. Entonces, en ese sentido, a la hora de dirigir a un equipo dentro del terreno de juego, dentro de la pista, yo me quedaría con Fernando. Y luego me gustaba mucho Eduardo, del Gordón. Eduardo Sánchez Alcalde. Sí, que luego jugó en el Dulma y que era, a mí me parecía desequilibrante. Hay otros jugadores muy buenos, pues Juan Simón, pero yo creo que de los que, si tuviera que elegir a dos, diría, bueno, pues Fernando Robles, por su manera de jugar y de ser capaz de aglutinar en torno a él al resto del equipo, y a Eduardo porque a mí me parecía un jugador de fútbol sala desequilibrante. Fenomenal. ¿Jugador nacional que hayas visto jugar en directo o por televisión que te gustase de fútbol sala? Pues mira, me gustaba mucho Miguelín del Pozo porque mantenía un poco esa iniciativa individual de poder desbordar, se saltaba un poco lo que es bueno, pues lo que hablamos antes, esa mecanización del fútbol sala. Entonces cuando le llegaba el balón a él, parece que siempre estabas esperando a que ocurriese algo. Entonces cuando veía algún partido de fútbol sala del Pozo, me gustaba por eso, porque digamos que mantenía esa chispa, esa iniciativa del jugador. ¿Y jugador internacional extranjero que te gustase? Bueno, hemos hablado de Pablo Roberto, seguro que está ahí en la terna o el primero con diferencia con los demás. Aparte de Pablo Roberto, ¿alguno que te gustase? De los que he visto, bueno, pues Pablo Roberto, desde luego, yo es que le tengo como en el top one de jugadores de lo que he visto de fútbol sala. Y bueno, la verdad es que ahora te pones a mirar futbolistas o sea, jugadores de fútbol sala que tengan ahora, ves hay gente en el Interview, en el Barcelona, tal, no sé, hay muy buenos jugadores, pero yo creo que tan desequilibrantes como en esa época fue Paulo Roberto, yo creo que no hay tantos. Sí. Pues en esta entrevista nos saltamos un poco el guión y vamos a hacer también transversalmente, vamos a tocar el fútbol, porque Eduardo luego jugó en la Cultural, 4 temporadas, 2 en el Promesa, 2 en el primer equipo, y luego estuvo jugando en diferentes equipos hasta que se retiró en diferentes equipos de la provincia de León. Y por eso, comentando temas de fútbol, ¿cuál es el jugador leonés actual de fútbol que más te gusta o que más te ha gustado? ¿Actual? Sí. ¿Que esté en activo? Sí. Bueno. También voy a barrer para casa y ahora mismo, que además es un referente en nuestro club, que es la Cultural, pues quizá Perkan. La verdad es que él ha llegado del filial, bueno, el año pasado le costó un poco adaptarse a la categoría y este año la verdad es que está haciendo una temporada tremenda. Pero bueno, es verdad que no quiero focalizar en un solo jugador, porque yo creo que la cantera de la Cultural nos va dando alguna que otra alegría en cuanto a jugadores, y aunque haya algún futbolista que haya tenido que salir, como es el caso de Rodri, que ha salido cedido,
pero yo creo que son jugadores que de cara a futuro pues van a tener la oportunidad no sé, de hacer buenas temporadas en la cultura. Vale. ¿Jugador nacional que más te ha gustado, actual o histórico, que se haya retirado? Bueno, yo por dónde jugaba y por cómo jugaba, me fijaba sobre todo en los centrocampistas. Y yo en los centrocampistas tenía debilidad por Mitchell, que juega en el Madrid, por su forma de jugar, porque bueno, me parecía que tenía una técnica envidiable. Y luego ya un poco más adelante, pues Xavi Hernández, el actual entrenador del Barcelona, porque bueno, pues lo que te comentaba un poco antes de Fernando Robles, quizá no era un jugador que fuese tan vistoso, pues igual como Iniesta, o que marcase una jugada concreta la diferencia, pero que era capaz de hacer jugar a todos los que estaban a su alrededor. Y a mí me parece eso quizá lo más difícil que hay para un futbolista. No te perdía el balón casi nunca, desahogaba el juego enseguida y era un valor seguro dejarle la pelota a él. Y era muy difícil quitarle el balón. Cuando se lo daban a él, si estabas apurado, sabías que la iba a esconder y que la iba a guardar y que iba a aportarte una solución casi siempre. ¿Y jugadores internacionales, extranjero que te haya actual o que se haya retirado hace poco, que más te haya marcado? Bueno, no se ha retirado hace poco y encima ya ha fallecido. Bueno, a mí el que más me gustaba era Maradona. De los que he visto jugar, Maradona, porque bueno, realmente le veía hacer cosas en unas condiciones totalmente diferentes a las que existen ahora, tanto a nivel de protección del futbolista como terrenos de juego, el balón, los rivales, los árbitros. Entonces a mí me parecía un fenómeno. Y luego, bueno, pues de los que hay ahora, pues bueno, veo jugar a Modric y también un poco me fijo en centrocampistas, veo jugar a Muniain del Atleti, que yo soy del Atleti y le veo que hace cosas diferentes. Entonces, bueno, comparar a Modric con Muniain, no sé si está muy bien hecha la comparación, pero son futbolistas distintos y son futbolistas que a mí me gustan mucho. Yo cuando practicaba fútbol o fútbol sala, pues ningún entrenador me marcó especialmente. O sea, a mí ningún entrenador nunca me habló de fútbol, me habló de mis características, ni me habló en qué podía mejorar o en qué tenía que frenarme. Yo tenía así fama de chupón y me decían que la tenía que soltar más. Hubo algún entrenador, no solo de fútbol sala, sino de fútbol que te marcase de alguna forma especial o que te ayudara a crecer como futbolista. Bueno, yo creo que en eso también el fútbol y creo que el deporte en general ha evolucionado en cuanto a la formación de los entrenadores, ¿no? Entonces, bueno, digamos que ahora ves a los equipos de fútbol base, que los entrenadores están, yo creo que mejor preparados que de lo que estábamos, que yo también fui entrenador, y de lo que estábamos antes. Pero bueno, tuve la suerte de entrenar con Juan Malillo, que estuvo aquí en la Cultural, y aunque yo estaba en el filial sí que alternaba los entrenamientos del primer equipo con los del filial. Y bueno, él era como muy metódico en los entrenamientos, tenía las ideas como muy claras, bueno, te explicaba las cosas, te razonaba las cosas, que quizás estábamos en una época en la que los entrenadores a veces imponían esto es así porque lo digo yo, y bueno, si tú te cuestionabas... Autoritarismo total. Claro, si tú cuestionabas un poco, bueno, pero planteabas alguna pregunta de, bueno, pero esto, ¿por qué es así? Bueno, él intentaba explicártelo y justificar por qué se hacían las cosas así. Entonces, bueno, yo creo que es quizá de los que mejor recuerdo tengo. Con Juan Malillo, sí. ¿No? Fenomenal. ¿De qué dirigente deportivo, presidente o directivo, tanto de fútbol sala o de fútbol, guardas mejor recuerdo? Bueno, yo tengo especial cariño a los dirigentes del San Esteban, que fue donde yo empecé a jugar al fútbol, que son Richard y Roberto, Roberto era el presidente, Richard era un poco el todoterreno, que luego fue presidente, y les tengo un especial cariño quizá porque fue mi primer club de fútbol, y luego, bueno, pues con ellos sigo teniendo contacto, sobre todo con Richard. Y luego, bueno, pues por cómo se comportó conmigo, bueno, pues
tengo una mención especial hacia Rafa Tejerina, que desgraciadamente está fallecido, pero que yo sin llegar a trabajar con él nunca, tuve la suerte de tenerle como amigo, yo diría como amigo, y conmigo se portó fenomenal porque me dio la oportunidad con un compromiso con el Huracán para entrenar al Huracán, de liberarme de ese compromiso él directamente para poder entrenar al filial de la Cultural. Y por ese detalle, le estás especialmente agradecido. Sí, se portó como un caballero y te dio la oportunidad de romper ese compromiso para que pudieras ir a entrenar al De hecho, el compromiso lo rompió él, porque yo desde luego le había dado mi palabra para entrenar al Huracán y yo estaba dispuesto a cumplir con lo que había apalabrado. Y fue él el que me liberó de ese compromiso, diciendo que él entendía que era una oportunidad para mí ir a entrenar al Júpiter, al filial de la Cultural, y que era él el que me liberaba directamente de ese compromiso, abriéndome las puertas de la Cultural para poder entrenar. O sea, que tomó la decisión pensando más en ti que en tus intereses, ¿no? Sí, así es. Fenomenal. Vamos a ver. Te voy a poner un compromiso. Yo a Eduardo le llevo viendo jugar al fútbol sala desde que era juvenil, incluso antes. Era un jugadorazo de fútbol sala. Y yo siempre me he planteado que bueno, él decidió vivir su sueño de fútbol y quiso dirigir su carrera hacia el fútbol. Y en el fútbol llegó, bueno, hasta la Cultural, llegó a jugar con el equipo representante de la provincia, y ese es un sueño que cumplió. Pero a mí siempre me ha quedado la espinita de saber, con el potencial que tenía para jugar al fútbol sala, hasta dónde hubiera llegado con el fútbol sala. Yo creo que con el potencial que tenía, yo creo que fácilmente se hubiera establecido en División de Honor. Habría jugado varias temporadas, 6, 8, las que él quisiera, con cualquier equipo de España, de Madrid, de Valencia, de Andalucía, cualquier equipo de España. Y hubiera tenido una mejor trayectoria en ese sentido al fútbol sala que al fútbol. Yo te voy a poner un compromiso, te voy a preguntar si echamos la moviola para atrás y sabiendo que en el fútbol ibas a conseguir lo que ya conseguiste, jugar en Segunda División B, ¿volverías a jugar al fútbol o te daría la oportunidad de jugar en el fútbol sala a ver hasta dónde hubieras llegado? Vaya pregunta, tengo un compromiso. Sí, es una pregunta de las chungas. Esto es de las chungas. Sí. Yo creo que hubiera vuelto a hacer lo mismo. Vale. Creo que hubiera vuelto a hacer lo mismo, hubiera vuelto a apostar por el fútbol. Pero más que una apuesta por el fútbol, porque realmente yo nunca me planteaba el fútbol como un modo de vida o como no sé, como una profesión. Tuve la suerte de jugar en la Cultural. Eso sí que era una ilusión mía desde pequeño, el llegar a jugar en la Cultural, porque yo iba de pequeño a ver los partidos de la Cultu y era como, ostras, yo quiero jugar en la Cultural. Y lo conseguí relativamente pronto, con 19 años, 20 años ya estaba en el club, ya estaba jugando en el primer equipo y no sé, me parecía como una ilusión cumplida, pero no veía el fútbol como más allá de decir, bueno, voy a llegar a jugar a Primera División, no, entonces yo creo que volvería a hacer lo mismo. Aun sabiendo que ibas a terminar jugando solo un par de temporadas o 3 en Segunda B con la Cultural, con la Ponferradina, con el equipo que fuera, aún así prefieres vivir otra vez el sueño del fútbol que a ver hasta dónde habías podido llegar al fútbol sala. Claro, la ventaja que tengo ahora es que tienes el conocimiento de las cosas, de lo que has hecho y de lo que te ha pasado en aquel momento. Entonces, digamos que la pregunta es verdad que tiene un poco de trampa. Intentar borrar lo que sabes y lo que has vivido, pues no resulta fácil. Pero yo creo que volvería a apostar por el fútbol y por la ilusión del fútbol, más que por el fútbol como una apuesta de objetivo de profesión, sino como una ilusión. Sí. Y conste que el fútbol sala, yo me encantaba, y en cuanto podía, lo que te decía antes, en cuanto podía y me llamaban, Fernando, tu hermano, lo sabe, que oye, vamos a jugar el maratón de las 43 horas, ¿te apuntas? Joder, me apuntaba un bombardeo. Sí. De hecho, jugamos una maratón en el año 92-93 y llegamos a semifinales, que estabas tú como refuerzo, llegamos a semifinales, que ya sabía llegar a una maratón de León a semifinales, ya
pegamos Y unas es un palizas buen, buenas, ¿eh? Nos pegamos unas palizas buenas. Buah, En buah, el- era sí, fantástico. Mira, ahora sí. se me viene a la cabeza que hubo un maratón, no sé con quién lo jugaste, que lo hablaba con mi hermano Fernando, que a medida que avanzaba el maratón todavía jugabas mejor. O sea, que entra en una dinámica Sí, sí, que te emborrachas de fútbol sala y en vez de, pues eso, de caer físicamente o mentalmente, no sé qué maratón era, pero se me viene a la cabeza que te metes ahí en una dinámica que cada vez explotas más y cada vez juegas mejor a medida que avanza el campeonato. Eso es curioso, ¿verdad? Sí, la verdad es que normalmente en los maratones lo que suele ser que con el desgaste de los partidos pues vas, digamos que guardándote fuerzas o intentando hacer lo justo para, lo primero para no lesionarte y lo segundo para intentar ganar. Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, recuerdo maratones de jugar aquí en León y maratones que jugábamos pues, bueno, cuando nos íbamos a Vegadeo, a Ribadeo, por ahí, y que curiosamente yo me costaba empezar y a medida que avanzaba el maratón pues iba mejorando. Yo no sé si era porque igual los demás estaban ya fundidos y entonces aprovechaba yo, pero sí que es verdad O sea, que que yo iba de menos a más. te sabías administrar y a medida que avanzaba el partido Pues puede ser, tenías puede las ser. fuerzas que no Sí, tenían los igual otros, es que los ¿no? otros ya estaban más tiesos que yo, que sé. Igual que corría más que tú, solo corrías tú lo justo. También puede ser. A mí se me viene a la cabeza que también fuimos campeones con la selección de León en Castilla y León, de juveniles, y fue una experiencia fantástica, porque quedar campeones, quedando imbatidos hasta que fuimos campeones, y la pena que me queda de aquel recorrido fue que luego no pudimos jugar un campeonato autonómico con el resto de las autonomías de España. Eso nos quedó ahí un poquitín Sí, una espina. marcado, Una espina pero clavada, a todos, sí. porque me lo decía vosotros, Sí. me decía yo, pero este equipo con el recorrido que tiene, qué pena que no jugásemos Bueno, un sí, campeonato de España. Teníamos, bueno, jugadores que comentábamos antes de Clemente, David Francia, Joaquín, Aparicio, Fernando Robles, claro. Yo recuerdo eso, el partido de Arturo, Salamanca, portero, sí, también era un Arturo buen también, portero. sí, teníamos muy Teníamos buen un equipo. equipazo. Y de hecho ganamos, bueno, la última jornada ya éramos campeones, que perdimos el último partido aquí, pero bueno, ya un poco Y yo, digamos que con la resaca de la victoria. Claro. Y sí que recuerdo también, antes que hablábamos de recuerdos de partidos de fútbol sala y de buenos recuerdos, pues lógicamente un partido en Salamanca que ganamos, creo que fue 2-8 o algo así. partido. Sí, el primer partido, y que vamos, que dimos allí también. que metiste 3 o 4 goles, ¿no? Sí, metí, no sé. Pues Metí unos yo tengo un cuantos. gran recuerdo de ese partido porque ganamos 2-8 en Salamanca, era el primer partido, jugamos fuera, el equipo era todavía, pues no sé, era incierto su rendimiento, y ganamos 2-8, y aquí Eduardo pues metió solo 6 goles y los otros 2 goles los metió Joaquín. Yo creo que pocos partidos tendrá con ese rendimiento como el que tuvo en Salamanca. O sea, fue fantástico aquel partido. Pues muy bien. A mí me gusta saber de la actualidad de la gente que entrevisto, la actualidad deportiva, ocio, porque a mí lo que define a las personas no es el trabajo, que también, sino en qué invierte su tiempo de ocio, y eso a mí me dice mucho de las personas, de qué aficiones o qué pasiones son las que vive, las que practicas. Actualmente, ¿qué deportes practicas? Bueno, pues sigo jugando al fútbol con los veteranos de la Cultu, que solemos ir los fines de semana. Los domingos normalmente tenemos ahí como una especie de liga que hay con otros equipos, La Bañeza, Santa Marina del Rey, bueno, y siempre que puedo, porque como estoy delegado de la cultural, pues cuando me toca viajar o tal, pues no puedo ir, pero siempre que puedo, pues, bueno, pues voy a jugar. Y luego, pues, bueno... ¿Y lo disfrutas bien? Sí, a ver, lo disfruto. ¿Físicamente bueno, lo aguantas? evidentemente lo vas notando ya, el paso de los años. Es un chaval que pilla se la va lado. se va notando. ¿Quién pilla la lado? Y, hombre, sí que lo bueno que tenemos es que si vamos 15, 16 a jugar, pues jugamos un rato unos, otro rato otros, no es como antes, que antes igual te pegabas la paliza de jugar todo el partido y ahí sí que acabas fusilado ya. Pero bueno, ahora pues si vamos más gente, pues juegas un rato, dejas que juegue otro rato, y bueno, si tienes un poco de cabeza de no querer hacer cosas que ya no puedes,
pues sí que lo sigo disfrutando. Ujú. Y luego, bueno, pues sigues sobre todo metido en el ambiente del fútbol, de convivir en equipo, bueno, pues de recordar alguna que otra batalla que hemos tenido, bueno, de discutir con el contrario a veces, de protestarle al árbitro, que el árbitro te diga, "Venga, no me marees", bueno, cosas de estas. Entonces, bueno, sigo practicando eso, sigo practicando el fútbol de aquella manera. Y luego, bueno, pues juego al pádel, y ahora está muy de moda. Entonces, bueno, es el campo muy pequeño y luego siempre tienes la posibilidad de echarle la culpa al compañero, pues está bastante bien. Y si deja pasar la pelota, igual vuelve y todo, ¿no? Y a veces, no siempre. veces, Sí, ¿no? sí, yo a veces la dejo pasar pensando que va a volver y no vuelve. O sea que... Pero sí. O sea, nada, y si luego siempre hay algunas que cosas. te gusta el pádel y además Sí, de buena tinta, sí. que tienes buen nivel y que se te da bien. Y no hay nada mejor, como digo yo, que hacer lo que te gusta y que lo que te guste se te da bien. Yo creo que es lo máximo. Bueno, yo no sé si me da bien, yo juego. Que te guste el fútbol y además si te da bien, yo creo que es el éxtasis. Que te guste el fútbol, sabes, si te da bien, es el éxtasis. Y eso, he conocido a un montón de compañeros que tenían más pasión que yo por el fútbol sala, por tu deportes, tenían más afición que yo. Les gustaba, pero no se les daba bien. Por eso, que te guste un deporte y que se te dé bien, yo creo que es el orgasmo deportivo. Sí, eso es verdad. Sí. Pareces hasta bueno, o sea que... Sí. En tu caso lo eras. Bueno. Yo recuerdo a Eduardo porque era un referente en la etapa juvenil, porque era un líder dentro del vestuario, porque era el que marcaba tendencia, y era un líder en el campo, o sea, era el líder completo. De cara al grupo era el líder y de cara al juego era un líder también. Y es un jugador especial en todos los sentidos. Actualmente, entonces, nada. ¿Y qué otro deporte sigues por televisión o en directo, aparte del...? Bueno, veo esporádicamente deporte, tampoco soy un consumidor compulsivo de deporte, pero sí que me gusta, bueno, los deportes colectivos por ejemplo, la selección, cuando juegan en baloncesto, balonmano, algunos torneos concretos bueno, pues de fases finales, pues de Copas del Rey, tanto de baloncesto como bueno, pues de cualquier deporte. Pero tampoco soy un consumidor que diga, joder, hay atletismo, me pongo a verlo y me pongo 2 horas a ver el atletismo o el fútbol incluso, o sea, que partidos de fútbol veo, pero tampoco estoy todo el día viendo partidos de fútbol. Entonces, me gusta ver deporte, pero bueno, con tranquilidad. Vaya. Y actualmente, como en tu puesto de delegado de equipo de la cultural, disfrutas mucho de la categoría, del equipo. ¿Disfrutas o...? Disfruto de lo que es la convivencia con el grupo. Es cierto que lógicamente la perspectiva es desde el puesto de delegado o desde el puesto de entrenador o desde un puesto ajeno al futbolista, es totalmente diferente. Porque tú, cuando eres futbolista, pues al final, digamos que tu núcleo duro son los compañeros y siempre ves a los demás, digamos, no como una amenaza, pero bueno, pero sí como alguien que está ahí, que el entrenador está para ver quién juega, el delegado está para tocarnos las narices a ver si recogemos o no recogemos, a ver si dejamos el vestuario limpio o no. Entonces, siempre los futbolistas ven al resto del personal como joder, esto es un poco amenaza, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta porque es verdad que además el grupo que tenemos es muy sano en cuanto a su forma a su personalidad, a su forma de ser, y me gusta eso, me gusta la convivencia, me gusta la tensión del banquillo. A mí me gustaba entrenar, me gustaba mucho entrenar. Lo que pasa es que, bueno, por circunstancias de trabajo y demás, pues al final, si quieres entrenar y quieres entrenar como Dios manda, al margen de que te dediques más o menos profesionalmente a ello, pero tienes que dedicarle horas. Y eso implica, bueno, pues tener una dedicación grande. Y yo, por temas de trabajo, pues no podía. Entonces me gusta el ambiente del banquillo, me gusta ver la tensión del banquillo, me gusta ver las cosas desde cerca, y la verdad es que estoy disfrutando y sufriendo a la vez. ¿Y serás un observador privilegiado de cómo entrena el equipo, cómo se comportan los jugadores, el trabajo del entrenador? Los entrenamientos no tanto, porque claro, la cultural entrena por las mañanas y yo estoy trabajando.
Entonces, entrenamientos, normalmente siempre acudo al entrenamiento del sábado, que es el último de la semana, que digamos que es un entrenamiento como más, bueno, prepartido, entonces, bueno, pues la carga de trabajo y todo es mucho más baja, ¿no? Pero sí que, bueno, sí que intento, cuando estoy en el banquillo, veo los partidos, pues analizar un poco situaciones de los partidos, o pienso a veces, una vez que acaba el partido, ostras, pues yo qué hubiera hecho, o qué no hubiera hecho, que evidentemente jamás me meto en la tarea del míster, que bastante... Yo entiendo que le guste ello, o sea, lo que está diciendo, la convivencia del grupo y demás, porque evidentemente con los resultados que está obteniendo la Cultural y la trayectoria que está teniendo, pues es bastante decepcionante de cara al aficionado, al club y a todo lo que rodea la Cultural. Así que sigue disfrutando de la convivencia, porque de los resultados no estamos disfrutando nadie. Sabes que esto del fútbol, bueno, como el deporte en general, pues tienes... ¿Hay posibilidades de que nos metamos en el playoff? Yo sigo siendo optimista, porque hasta hace 5 o 6 semanas hemos estado a tiro de piedra. De hecho, fuimos a jugar a Ceuta, que si hubiésemos ganado en Ceuta nos hubiésemos metido entre los 5 primeros, que son los que juegan la Liga de Ascenso, los que juegan el playoff. Y es verdad que ahora llevamos una dinámica de los últimos 5 o 6 partidos, que llevamos un par de empates y 3 o 4 derrotas, y nos hemos quedado un poco lejos del playoff. Pero bueno, es verdad que se van acortando digamos que el tiempo de reacción, pero si eres capaz de enlazar 4 partidos seguidos ganando, 3 ganados, 1 empatado, yo creo que podemos llegar al último tramo, últimos 3 o 4 partidos con opciones reales, ¿vale? Y no hemos estado tan lejos, quiero decir que hasta hace un mes hemos estado ahí al alcance de la mano, lo hemos tenido. Entonces sí que, bueno, pues tendremos que esta dinámica negativa transformarla en positiva, coger una racha buena de 3 o 4 partidos, y yo creo que eso nos engancharía para el tramo final de la temporada. ¿Hemos tenido esa racha a lo largo de la temporada de ganar 3 partidos seguidos? Pues me pillas. Sí que creo que ha habido una racha ahí de 3 partidos ganados, sí, que llevamos no sé cuánto tiempo en la Cultural sin conseguirlo, también es cierto. Pero bueno, yo más que nada es pues por lo que veo, por las sensaciones que me transmite el grupo, y es verdad que el otro día, por ejemplo, en Córdoba hacemos una primera parte regular y la segunda, bueno, pues reaccionamos, pero ya con 2-0 en contra. En Pontevedra estuvimos muy bien y no ganamos. El día anterior con Algeciras estuvimos flojos, pero las sensaciones que me transmite el grupo son buenas. Entonces, por eso soy optimista. Es cierto que, bueno, pues que quedan pocas jornadas, que ya no estamos ya en marzo, como quien dice, pero bueno, yo soy optimista. Vale. En general, siempre lo soy. Ojalá que contagies ese optimismo a todo el grupo, al entrenador y a toda la gente, porque, no sé, yo que no sigo apenas el fútbol, pero lo veo cada vez más difícil. Y la gente, el aficionado, tiene unas ganas de ver al equipo en segunda otra vez, impresionantes. Por historia, por la afición, por el campo, es que es una categoría, nuestra categoría en la que encajamos es segunda. La lástima es que el año que se ascendió no se pudo mantener la categoría, estabilizarse, y bueno, eso te permite, lógicamente, en los siguientes años, incluso a nivel económico, crear una estructura de club todavía más grande de lo que es. Yo la verdad es que ahí sí que he visto una evolución tremenda, de cuando yo era jugador ahora, o incluso de cuando estuve de entrenador del filial y de segundo entrenador del primer equipo. Ahora yo he visto que ha habido un salto cualitativo grande en el club, afortunadamente. Fenomenal. Como a mí me sigue gustando tocar temas de actualidad, o lo que nos gusta en cuanto al ocio de actualidad, pues a mí me encanta el cine. Voy todos los miércoles al cine a ver la película que elijo el día del espectador, y el cine a mí es que me encanta, y tengo ahí una serie de películas top que me encantan. Yo sé, Los Puentes de Madison, me encanta como película española la de que comentábamos antes, la de Milana Bonita, la de Los Santos Inocentes, me encanta. $1 Million Baby me encanta, y tengo una serie de películas que incluso las he visto 8 o 10 veces. O sea, cuando hago zapping por el televisor, me da igual lo que haya en otro canal, que encuentro una de estas películas y me engancho y la vuelvo a ver, y sigo encontrando detalles que me enriquecen. ¿Qué
películas, si te gusta el cine, qué Sí, películas me gusta recuerdas mucho el tú? cine, me gusta mucho el cine y voy menos de lo que me gustaría. Ahora voy menos de lo que me gustaría. Sí que he tenido temporadas de ir muchísimo al cine y ahora voy algo menos, pero no sé, hay una película que me gustó siempre, que fue Cyrano de Bergerac, de Gerard Depardieu, que la he visto también como, no sé, 12, 15 veces y cada vez que la ponen en la televisión, que es una película que tiene ya 30 y tantos años, o 30 años, tendrá, y me gustó. La verdad es que es una película que me ha gustado mucho. Me gusta el cine español, me gusta mucho el cine español. Me gustó mucho la película de Campeones, porque digamos que es una mezcla de deporte e integración social. Bueno, pues una forma de abrirnos los ojos muchas veces a la gente, pues que, bueno, pues que somos todos, que todos tenemos nuestras cosas y que afortunadamente la vida es igual para todo el mundo. Entonces es una película que me gustó mucho. Y del cine español es que casi me trago todo. O sea, que estoy ahora pendiente de ver las de los Goya, las películas de Yo los he Goya, visto pero sí me gustan. he visto Asbestas Claro. 3 veces ya. Sí. Y he seguido descubriendo cosas fenomenales en estas 3 veces. ¿Has Sí. visto las Asbestas? No, no lo he visto, no he visto. De los últimos Goya no he visto todavía y tengo ganas de ver Asbestas, modelo 77 me parece que es, y tengo ganas de verlas. Sí, sí. O sea, tengo varias todavía en cartera. Yo pillo 8 apellidos Sí. vasco, la habré visto 7 veces Sí, y sí. las veré 17 Sí, veces, sí. porque siempre me río. Sí, me es encanta. verdad, sí. Siempre te saca una sonrisa. Siempre termino con buen cuerpo. En cuanto a lectura, se me olvidaba del cine, que una de mis películas es Cadena Perpetua, me encanta. Y el día que pueda voy a Zihuatanejo, Sí. me encanta. Pues puedes llevarte a mi padre, que creo que se sabe los diálogos de memoria. O sea, ¿De Cadena Perpetua? La he visto 50 veces. Qué bueno. Cada vez que sale en televisión, ¿qué estás viendo? Nada, Cadena Perpetua. Digo, pero si te sabes si ya sabes que se va a escapar, o sea, pero le da lo mismo. Ya lo sé, que se va a escapar. Fenomenal, va. Sí. Es verdad que Es verdad que es una película, yo también la he visto 2 o 3 veces y está Me mucho. encanta. Sí. En cuanto a lectura, ¿lees y Leo. te quedas con algún libro? Leo. ¿O te viene a la cabeza algún libro? Pues leo bastante, bastante dentro del tiempo que tengo, que es el que es, pero sí que me gusta leer, me gusta la lectura y me gusta sobre todo temas de novela negra, bueno, me gustan de Lorenzo Silva, he leído prácticamente todo, las que he ido sacando de la pareja de la Guardia Civil, de Bevilacqua y no me acuerdo cómo se llama ahora ella. Y sí que leo. Y luego, por ejemplo, un libro que me encantó es La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón, que lo leí hace la tira y leo bastante. Ahora estoy leyendo, que lo tenía ahí, lo encontré el otro día, que no sabía ni que lo tenía, el libro que escribió Scariolo, Mi pasión por el baloncesto, que bueno, no es de fútbol ni de fútbol sala, pero sí que es un poco, bueno, pues cómo empezó él a entrenar, los primeros años, por qué se metió de entrenador de baloncesto, y bueno, llevo más o menos medio libro, y de que nada, se leen en 4 tardes, como quien dice, pero sí que leo y sí me gusta mucho. Y qué bonito el aprendizaje de otros deportes y aplicarlos a tu deporte de fútbol. Yo, es una cosa que siempre tuve en mente, yo saqué los carnés de entrenador de fútbol y tengo el de fútbol sala, saqué el nivel básico, que bueno, de aquella era el nivel 0, creo, no me acuerdo, lo saqué hace muchos años. Y saqué los de fútbol. Y yo siempre me planteé la opción de sacar algún curso de otros deportes, baloncesto, balonmano, deportes colectivos, para ver si alguna de las cosas, que seguro que sí, que aprendieses en esos cursos, pudiesen tener aplicación práctica o para el fútbol o evidentemente para el fútbol sala. Hombre, quizás del baloncesto al fútbol sala pueda haber más similitudes por el tema de las dimensiones del terreno de juego, del número de jugadores, del número de participantes, etcétera. Pero yo siempre he creído, por ejemplo, en el Barcelona de Guardiola, que había en los últimos el trabajo de ataque del Barcelona de los últimos metros,
yo creo que había trabajo de otros deportes, y ahí sí que yo creo que había trabajo de fútbol sala, porque veías muchas cosas de diagonales, de pase al lateral y desmarque diagonal, que son muy típicas en el fútbol sala. Entonces, a mí siempre me quedó la espina clavada de no haber hecho algún curso de algún otro deporte para ver si esa pudiera tener aplicación práctica en el fútbol. Eso es fantástico. Sí, tener el espectro de más deportes y sí, aplicarlo al tuyo es sí, fenomenal. Yo siempre hablo, a nivel de normativa, hablo que el balonmano me encanta, las reglas. Eso de que cuando pita el árbitro deje el balón el jugador y se ponga a defender, lo comparo con el fútbol y me da una rabia terrible. El fútbol coge el balón, el equipo infractor, el que tiene que defender, lo coge, lo tira para no sé dónde, se lo lleva, el otro viene, le pega un manotazo, digo, el balón, si ha pitado el árbitro, déjalo ahí, que ya lo cogerá el equipo atacante. Y me gusta en el balonmano, pues eso, que hay pasivo y tienes que buscar la portería. A mí el fútbol actual me aburre porque muchas veces se juega al ancho y se juega con el portero, y digo, si lo que queremos los espectadores es ver ocasiones, ver goles y ver verticalidad, cosa que se está perdiendo. ¿Qué sabor de boca te dejó la selección nacional en el último mundial, la selección nacional de fútbol en el último mundial? Pues yo creo que la misma que al 90% del aficionado, ¿no? Que es, bueno, pues un poco de decepción. Es verdad que el primer partido fue como muy explosivo. ¿Quién crees que falló? Igual es que nos tenemos que dar un baño de realidad. Igual es que me refiero a nivel de selección, y que igual, claro, venimos de la época de ganar Mundial, Eurocopa, otra Eurocopa, además con una manera de jugar brillante y además con una solidez y una solvencia grandes. Y igual, claro, es que no tenemos esa superioridad que teníamos antes, y que ahora en estas competiciones, en estas grandes competiciones de mundiales, Eurocopas o tal, pues cualquier detalle te deja fuera y no eres tan bueno como eras antes, puede ser. Entonces, no sé, hombre, evidentemente ahí habría que repartir culpas. ¿No crees que Luis Enrique condicionó mucho a los jugadores? Yo solo me fijo en Pedri. Pedri con el Barcelona le ves vertical, le ves que aporta en ataque. Y yo con la selección nacional veía que salía con la mentalidad de no perder la pelota. O sea, de jugar horizontal, jugar para atrás, pero ni pases verticales, ni jugadas individuales. Y ahí pienso que juega con el freno de mano echado por influencia de su entrenador. Por eso me da pena un entrenador que no saque el máximo de los jugadores, que es el principal objetivo que tiene que tener. Bueno, el objetivo principal, yo creo que de todo entrenador es eso, sacar el 100%, ¿no? de cada uno de los futbolistas o de los jugadores. Claro. Si es fútbol sala, claro, de un deporte que sea, sacar el máximo rendimiento de cada uno de los jugadores que tienes. La verdad es que... ¿Y de qué sirve tanta posesión si luego no hay ocasiones ni goles? Yo vi al equipo de Modric, Croacia, que jugaba como se juega siempre al fútbol, vertical. Los jugadores cogían la pelota, si podían conducían. Cogían la pelota y miraban para adelante, y si jugaban colectivamente buscaban juego colectivo vertical. Y me encanta ese tipo de fútbol. Y cuando veo que hay posesión, que dejas que el equipo defensivo defienda a los 11 y demás, malo para el espectador, más difícil para el equipo. Que España tiene, no sé, durante estos últimos años tan interiorizado la forma de jugar, de vamos a tener la pelota, mantener la posesión. Se creaban ocasiones antes. Sí, pero yo creo que también un poco por los futbolistas que tenías. O sea, yo creo que antes tenías, cuando ganas el Mundial o cuando ganas la Eurocopa, a los futbolistas en su máximo esplendor. O sea, decías, Xavi Hernández, que te decía yo antes, era capaz de hacer lo que hacía, pero a la máxima velocidad. Iniesta, Xavi Alonso, Villa, Fernando Torres, Fábregas, todos los que jugaban, digamos que jugaban a la máxima velocidad. ¿Qué ocurre? Yo siempre hago una comparación que igual es una chorrada, pero yo digo, si yo me compro un Mercedes y voy a 60 por hora y tú tienes un Twingo, ¿vale?, que está muy de moda con Shakira y con Piqué, y vas a 80, aunque yo tenga un Mercedes, tú si vas a 80 y yo voy a 60, tú vas a ir más rápido que yo. Otra cosa es que yo luego, cuando acelere, que tengo un Mercedes, te voy a adelantar, pero realmente si Pedri no acelera, no aporta. Si Pedri
que es un Mercedes, va a 60, pero el que juega en contra de él, de la selección que sea, es un Twingo, pero va a 80, es que le va a ganar y le va a adelantar y se la va a quitar. Entonces, yo creo que a España lo que le ha faltado es velocidad en el juego. Es decir, la idea es buena, pero claro, le falta velocidad de ejecución, yo creo. Claro, es muy fácil opinar y ver luego, no hay que estar allí, claro. Pero bueno. Dando un toque de humor, ¿te has enterado que Ferran Torres ha pedido a Luis de la Fuente que se puede salir con su hija? ¿Te has enterado de eso? Yo sí me he enterado. Sí, sí. Bueno, sí, oye, lo que no sé qué tal se lo tomará Luis Enrique. La hija, ¿sabes? Bueno, el caso es estar ahí si hay falta penalti, que lo tire mi yerno. Sí. Pues nada, estamos terminando esta entrevista. La verdad es que me encanta hablar con Eduardo, le conozco y podríamos tirarnos horas y horas. Y nos seguiremos tirando horas y horas fuera de cámara, porque es un placer hablar con él de fútbol sala, de deporte, de la vida y de todo, porque es una fuente de enriquecimiento. Y por último, pues en cuanto al ocio, pues ¿te gusta ir a ver, yo qué sé, obras de teatro, musicales? ¿Te gusta ir...? Me gusta. Ese tipo de sí, eventos. No tengo mucho tiempo por motivos de trabajo, por motivos familiares y luego, bueno, pues porque ahora con el tema también de la cultural, claro, ando bastante liadillo, pero sí que me gusta de vez en cuando hacerme alguna escapada pues a Madrid, a ver obras de teatro, algunas veces cuando vienen aquí a León, que el Auditorio de León la verdad es que tiene una programación de obras de teatro muy buena, para ser una ciudad pequeña como somos. ¿Musicales que te hayan gustado? Yo creo que también hay que ponerle más. Me gustó mucho Billy Elliot, que la vi en Madrid y la verdad es que me gustó mucho la puesta en escena, bueno, el despliegue de actores, de gente que participaba y la verdad es que estuvo Todo el mundo muy bien. Me habla muy bien del Rey León, yo no lo he visto. Yo no lo he visto tampoco, el Rey León. Sí, el Rey León, de hecho he estado varias veces a punto de y al final siempre se me cruza otra musical, otra cosa que tengo pendiente es ver el Circo del Sol. ¿Has visto el Circo del Sol? Maravilla. ¿Lo has visto? Yo te lo recomiendo. Yo he visto dos funciones de ellos. He visto Alegría y la otra que era, no sé si era Barecay o algo así, y es una maravilla. La verdad es que yo creo que es la perfección llevada al circo. Muchas veces tenemos en la mente el circo como, bueno, pues no sé, pues como algo de los leones, los elefantes, los payasos. Cristo. Exacto, entonces, bueno, y es que hablar del Circo del Sol es otra cosa completamente distinta. Ahora el día 12 viene un espectáculo de Emilio Aragón, un homenaje a su padre, a Miliki, que, bueno, pues que tengo intención de ir porque, bueno, creo que es un homenaje a alguien que hizo del humor, del mundo de los payasos y de nuestra infancia, pues algo maravilloso. ¿Leíste cómic de chaval? ¿Te gustaban los cómics? Sí, pero no era, leía los cómics, pero no era muy, era muy adicto. Era más de mi época entonces. Sí, no era muy fan. Pues nada, un placer. Tenemos que repetir esto fuera de cámara porque me encanta charlar contigo. Y por último, pues saluda a toda la gente del fútbol sala, porque es lo que nos une en este momento, y dirígete a la cámara y dilo. Bueno, me dijo primero a ti para agradecerte que te hayas puesto en contacto conmigo, porque, bueno, sabes que os tengo muchísimo cariño, tanto a ti como a Fernando, a toda vuestra familia, que siempre os habéis portado estupendamente conmigo. Para mí sois un referente en esta ciudad para el fútbol sala y en muchas otras cosas. Muchas gracias. Entonces, mi agradecimiento hacia vosotros. Y luego, para todos los aficionados al fútbol sala, pues que sigáis lo que está haciendo Javi, que nos está despertando todo aquello que fue el fútbol sala en esta ciudad, que fue muy grande, porque había equipos de muchísimo nivel, se vivió una época dorada y lo que tenemos que hacer es intentar entre todos, bueno, pues recordarlo y si puede ser que vuelva a ocurrir, pues mucho mejor. Un saludo para todos. Genial. Pues nada, un placer, Eduardo. Un placer. Y nada, muchas gracias. hasta la próxima. Gracias.